Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, bienvenidos. Como ustedes saben, los incendios hace varias semanas vienen ocupando gran parte de la agenda y uno de los puntos donde tuvo mayor repercusión dentro de la provincia fue en la localidad, esa hermosa localidad del norte del Valle de Punilla, me refiero a la localidad de La Cumbre. Para eso vamos a estar hablando con su intendente, Pablo Alicio, pero también le vamos a estar preguntando sobre la posibilidad, protocolo de por medio, de ver qué va a pasar con esta industria sin chimenea como es la industria del turismo. ¿Habrá posibilidades en la temporada 2021 de que algo se pueda recuperar? Se lo vamos a estar preguntando en el segundo bloque, pero ya está en el primer bloque el presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, el licenciado Diego Zapata, para hablar. Me da la sensación que los medios de comunicación en general, en lo cual me incluyo, hemos hablado mucho con sus especialistas correspondientes del COVID-19, pero abordado desde el ángulo más epidemiológico, infectológico, si se quiere, pero hay un área de la salud, como es el área de la salud mental. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los coletazos que va a dejar esta pandemia producto, con la cuarentena que se está viviendo? Ya lo saludamos. Licenciado, ¿cómo le va? Gracias por estar. Hola Cristian, muy bien, un saludo para vos y para toda tu audiencia. Efectivamente, hay que prever y generar promoción social para los efectos post-pandemia, ¿no? Actualmente estamos viviendo los efectos tanto del ASPO como del DISPO, pero hay que poder pensar algún proyecto de promoción comunitario para que la sociedad en sí misma encuentre elementos que sirvan a la hora de ver las consecuencias que esta pandemia va a dejar. Claro, claro. Ahora, licenciado, desde el colegio que usted representa, el Colegio de Psicólogos, ¿cuál es la percepción que tienen? ¿Cómo ha crecido? No sé si está bien denominado patologías que están creciendo, me refiero a angustia, ansiedad. Bien, nosotros entendemos que en una situación de una pandemia o una sindemia, como actualmente se habla, tiene respuestas totalmente esperables y la propia población tiene en sí recursos que pueden servir a la hora de restablecer equilibrios y homeostasis no perdidas. Actualmente lo que vemos que en el transcurso del tiempo empiezan a aparecer más bien esas pérdidas no elaboradas. Hablamos justamente de las pérdidas que los adolescentes, los niños pudiesen tener consecuencias en salud mental sobre el aislamiento la sufrido. De la desaparición física de un familiar, a ese tema. Sí, uno entiende las pérdidas como algo del orden de lo real, tanto como de lo fantasiado. Por ejemplo, claro, para un adolescente que ha perdido su viaje de estudio, el contacto del último año de que es donde trabajo, más se disfruta generalmente. Generalmente, ¿no? Y que uno espera durante 4 años para llegar a ese ciclo, hoy día ese ciclo está sin cerrarse de alguna manera porque se está cumpliendo con la educación formal de una manera virtual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hay todo un ritual que está a falta de darse. Es así también a los docentes que muchas veces en este contexto... Ese es un tema sí que me parece que así mismo como no se le ha dado, me parece, en mi percepción, demasiada importancia a la salud mental como política de Estado, como política pública, digo, los diferentes gobiernos por ahí. El área de docente también es un área preocupante porque todos nos fijamos en los chicos por ahí, pero el área de docente tiene que recibir todo prácticamente, ¿no? Las carencias de los chicos, etcétera. Claro. Ahí también han notado una... Cuando nosotros recibimos generalmente a los docentes que están en tratamiento y que están acompañándose del trabajo profesional de una psicóloga o un psicólogo, empezamos a notar que tenían un marco específico de actuación con todas unas variables estáticas que podían brindar un cierto manejo del aula, un cierto manejo del espacio, de las actividades. La virtualidad ha hecho que tengan que desarrollar recursos que muchas veces la escuela no le provee y que al mismo tiempo no tenía las competencias tecnológicas
tan desarrolladas el docente. Entonces ha sido un cambio para los alumnos, para los docentes. Y en ese cambio lo que uno puede notar es que también hay agotamiento, hay cansancio, y esto se ve en casi todas las profesiones, porque también el cuerpo de profesionales que atienden a la salud empiezan a experimentar fatiga por compasión. 6 meses de... Pasándolo a limpio, los Sí. licenciados en psicología están experimentando también una saturación en la Sí. atención y que repercute también en Bueno, su psique, sería. Bueno, nosotros hicimos una... Porque pasa con el personal sanitario, digo. Está Claro, pasando... nosotros contamos que el personal de salud en los ámbitos públicos y privados, todos están en estos momentos atendiendo en la primera línea. De hecho, lo que nosotros notamos puntualmente es que profesionales de la salud, como son los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, que se les empieza a perder a su mentor, que ha sido jefe del hospital durante muchos años, es una pérdida del equipo de salud que impacta como un duelo general en el conjunto de la sociedad profesional que está ahí, porque hay una interacción hasta con la persona que está haciendo tareas administrativas de limpieza, y es la pérdida de una cuestión clave ahí en ese hospital. Y estamos Lo vimos viendo hoy que con la doctora Nilda Gay del Hospital de Niños con el bioquímico, ¿no? En cámaras, prácticamente llorando por la pérdida de este joven bioquímico. Y es muy fuerte esa escena, y son escenas que se van transmitiendo, y nosotros únicamente contamos pérdidas a secas. En los informes diarios lo que damos es fallecieron 200 personas a nivel nacional, en Córdoba 17. Pero esos son médicos, son padres, son hijos, son hijas, son abuelas, son personas de nuestro entorno cercano, y da cuenta de que lo estamos viviendo ese impacto. Sí impacta en la psiquis por el alto estrés que nos somete a esas situaciones, y los profesionales de la psicología, aún con la formación que tenemos, también en estos momentos tenemos que cuidar nuestra salud mental como todo el conjunto de la sociedad, porque una contingencia de este orden se atraviesa enfrentando una adversidad hasta muy poco conocida por todo el sistema de salud. ¿Han percibido del colegio que los profesionales que comulgan con el colegio empiezan a repercutir en cuanto a la salud mental por la gran demanda que hay de psicólogos? Y nosotros lo que vemos es que aparece mucha irritabilidad, ¿no? Empieza a haber algunos... En los profesionales. En los profesionales. Empieza a haber algunas agendas ya completas, y la disposición de turnos no está siendo tan amplia, y vemos que ha aumentado el nivel de trabajo, el volumen de consulta de usuarios. Estamos llegando a consultas equivalentes, por lo menos a través de las obras sociales, a lo que se espera para esta altura del año a nivel presencial. Estamos hablando de un 70% de modalidad virtual, 30% de actividad presencial, y la incidencia es alta porque hay cada vez más demanda, y fechas como la que vivimos, el Día de la Madre, son algunos de los hechos que se vuelven significativos por el miedo al contagio que tiene el usuario de un ser querido, y hacerse responsable de la situación. Lo hablábamos un poco fuera de cámara, ¿no? Van a llegar las fiestas inexorablemente, estamos a meses, y ahí va a repercutir más todo esto que tiene que ver con la angustia, extrañar, depresión, etcétera, ¿no? Y otra cosa, un factor importante, claro, es el Día de la Madre, ¿no? Sí, estamos ante una imprevisibilidad que va a pasar en diciembre, ¿no es cierto?, para este 24, pero ya tenemos claro que nuestros patrones de vida se han tenido que acomodar a la virtualidad. Hemos hecho muchas cuestiones más de orden solitario, y por eso es fundamental reconstituir los vínculos, poder hacer una comunicación interna, y que esta es una salida colectiva en comunidad, y que necesitamos todos reafirmar ese contacto con el otro de la mejor manera posible. Y dentro de los parámetros permitidos, como es la virtualidad, ¿no? La virtualidad, el distanciamiento y las medidas que hagan a toda
cuidado desde la salud. Generalmente uno tiene una autodefensa en cuanto a ver o escuchar lo que uno quiere o ver escuchar, ¿no? Pero ¿cuál es la sugerencia desde la psicología frente a esa nube de palabras que aparece hoy en los noticieros? Llámese contagios, muertes. ¿Cuál sería el consejo? Porque eso también influye en la salud mental. Todo el día viendo los noticieros con todas malas noticias, el dólar, el desempleo, la desocupación, etcétera. Pero me parece que ahora, al estar aislado más en la casa, repercute más. Sí, la verdad que nos entra por los ojos mucha información y estamos todo el día pendientes de lo que son los medios de comunicación, incluso el WhatsApp informa o desinforma un montón de cuestiones, ¿no? Y genera muchos sentimientos. Nosotros decimos que desde el principio del aislamiento social, que algo importante es no dejarse contaminar por la infodemia. Infodemia. Claro, dosificar el nivel y la cantidad de noticias que uno recibe en el día a día para no estar todo el día en una situación prácticamente de aislamiento y al mismo tiempo bombardeado por muchos estímulos que muchas veces nuestro cuerpo no puede tramitar a nivel psíquico y no puede hacer tampoco una descarga física de eso o un contacto afectivo que nos pueda revertir y conectar con otras cuestiones más agradables. Seguro. Ya como para ir finalizando, licenciado, ¿cuáles son de las palabras, si uno tuviera que hacer un ranking de palabras que tienen que ver con la psicología que aparecen en estos tiempos? Digo, depresión, angustia, incertidumbre, si es que se puede poner en un ranking de pirámide, ¿no? Sí, nosotros diríamos que en primer lugar duelo, hay que atender a los duelos y a las pérdidas. En estos momentos hay que asistir a una despatologización de lo que es la salud mental y no tener una visión catastrófica, pero sí tener en cuenta que los aumentos han sido significativos de las conductas problemáticas devenidas por el consumo, de la agresión, el alto grado de agresión y violencia que hubo en la sociedad en estos momentos, y también lo que tiene que ver con esos estados de tristeza, ¿no? De tristeza. Ahí entra la angustia, la depresión. Ahí entran, se mezclan tres hermanitos, como puede ser la tristeza, la frustración, ¿no es cierto? Y muchas veces lo que tiene que ver con la pérdida de la capacidad del disfrutar, que da por consecuencia cuando no es tratado o consultado a un profesional matriculado, psicólogo, estados de tristeza como depresión, ya trastornos, digamos, ¿no? O sea que podríamos decir que básicamente la tristeza como patología que aparece en esta cuarentena. Sí, porque ha visto que el ser humano se ha encontrado en soledad. Seguramente. Licenciado, gracias por su visita y lo seguiremos convocando para clarificar, entre otras cosas, algo que nos dijo, dosificar la información en cuanto a estas cosas que nos deprimen de alguna u otra manera, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Corte y volvemos. Tuve el peor de los cuadros que hace la enfermedad y gracias a la donación de plasma me recuperé rapidísimo. Yo soy paciente recuperado de COVID, recibí donación de plasma y eso fue muy bueno, me salvó la vida. Es muy importante que si pueden hacerlo lo hagan y si conocen de alguien que lo pueda hacer, que se lo comenten para que lo hagan. El plasma salva vidas. Juntos tenemos futuro.
Reiniciaron las obras de gas en la ciudad. Se reanudaron las obras de redes domiciliarias de gas natural que habían sido suspendidas en el marco del decreto 190/2020 del Gobierno Nacional. Se trata de las etapas finales en los barrios Villa Independencia y Sol y Río. Acá tenemos 600 familias potenciales que pueden conectarse al servicio de gas entre los dos barrios. Continuamos con las obras de gas, estamos aquí en Sol y Río y Villa Independencia, un fluido tan importante y que mejora definitivamente la calidad de vida de los vecinos. Esto es una fuerte inversión, una financiación que se hace con fondos específicos del Estado que se trasladan a Carlos Paz Gas a los efectos de continuar con una obra que es una proyección ya de los 24.500 metros lineales realizados, prácticamente 5.000 aquí, y luego continuar la obra en lo que es el Canal, Las Rosas y Villa del Río. Completando así todos los sectores de estos barrios. Como así también se reforzarán otras zonas para garantizar la calidad del servicio. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Bien, lo decíamos al comienzo, los incendios como protagonistas en las últimas semanas, y una de las localidades que tuvo su foco de atención fue esa hermosa localidad de La Cumbre, y el intendente, como cada uno de los intendentes, cada uno en su lugar, que le tocó mitigar en este caso, fue el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio. ¿Cómo le va, intendente? Gracias por estar. Hola, Cristian, gracias por la invitación. Bueno, un poco más tranquilo, supongo, pero con guardia en cuanto a esto de los incendios, con un agravante, ¿no?, que fue imputado por la fiscal, el delegado de PEC ahí en La Cumbre, ¿no? Sí, trabajando dentro de todo en el post-incendio. Hemos vivido días de mucha tristeza, mucha angustia, viendo cómo las llamas devoraban nuestras sierras, nuestro monte. Y bueno, trabajando ahora fuertemente en este trabajo conjunto con el gobierno de la provincia, con el gobierno de la nación, en tratar de asistir y estar cerca de aquellos productores, sobre todo que han perdido todo, ¿no? Y sobre todo La Cumbre, decía, porque fue epicentro básicamente en términos logísticos por el aeródromo, donde, sí, entre otras cosas, junto con el secretario de Ambiente de la provincia, el secretario de Ambiente de la Nación, Cabandier, usó como logística, como base operacional La Cumbre. Sí, que asistió prácticamente. El inicio de uno de los fuegos activos más grandes que hubo fue en la jurisdicción de La Cumbre, en la zona de Cuchicorral. De ahí, bueno, también por la situación climatológica difícil que hay, por la sequía, una de las más grandes en más de 65 años, bueno, después se trasladó a diferentes localidades, pero bueno, tuvo inicio en La Cumbre. Y como bien decís, con la mesa operativa desde el aeródromo de La Cumbre, donde bueno, tuvimos el acompañamiento permanente del Ministerio de Seguridad a través de su ministro Alfonso Mosquera, del secretario de Gestión de Riesgo Claudio Viñeta, el secretario de Ambiente Juan Carlos Escoto y el ministro de Ambiente de la Nación, y el director Juan Cabandier, de Defensa Civil, y el director también, de Defensa Diego Civil, Concha. Nuestro vecino Diego Concha, que siempre está trabajando permanentemente con nosotros. Y bueno, importante también que haya llegado el ministro Cabandier a ver personalmente la difícil situación que estamos atravesando y que estuvo en el último mes 3 veces por estas zonas. Algunos bueno, decían, es importante sentir. Sí, mi especulación es que sí, una especulación política, por cierto, que había llegado tarde la ayuda de la Nación, ¿no? Pero que también el gobierno provincial lo pidió a último momento. No, desde el primer momento estuvieron trabajando con los recursos que estuvieron trabajando en el incendio. Por ejemplo, los aviones hidrantes, hay 6 aviones hidrantes y un avión vigía del Plan Nacional de Manejo del Fuego, 4 aviones hidrantes y los helicópteros del Plan Provincial de Manejo del Fuego estuvieron trabajando desde el primer día
en este incendio. Lo que fue solicitado después fueron los brigadistas que llegaron. Los brigadistas. Claro, claro. Intendente, lo decía un poco al comienzo también, ¿no? Hay una industria sin chimenea que se denomina el turismo. ¿Hay posibilidades, más allá de que no depende de usted, pero se están haciendo las gestiones ante los organismos pertinentes para que de alguna manera, protocolo mediante, darle alguna respuesta a esta temporada turística? Sí, por supuesto, es la ilusión que tenemos en una zona... Algunos hablaban, decían, bueno, los hoteles por el momento no, vamos a hablar de la cabaña, que es el fuerte, entre otras cosas. Estamos buscando y trabajando en diferentes protocolos, ¿no? Ajá. A través de la comunidad regional con quien venimos trabajando, con todos los intendentes, pidiéndole también a la Agencia Córdoba Turismo y bueno, viendo las diferentes situaciones, trabajando dentro de la localidad con el ente mixto de turismo que está representado por comerciantes, hoteleros, gastronómicos y prestadores de servicio. Creemos que bueno, podemos llegar a tener temporada, es nuestra ilusión, trabajamos en eso. Porque bueno, es nuestra principal industria, como bien decíamos, ¿no? ¿Qué posibilidad hay que empiecen primero las cabañas? Porque era una versión, que empiecen primero las cabañas y no los hoteles. Sí, hay varias versiones. Por lo que representa el COVID, por lo que ¿no? representa Sí. también la situación de las cabañas, que es más fácil, que no se comparten espacios comunes, es lo que bueno se dice de trabajo primero de cabañas, pero bueno, estamos trabajando con protocolos para que todos los alojamientos puedan tener su temporada, ¿no? ¿Cómo se hace para llevar adelante la gestión en la cumbre, teniendo en cuenta que básicamente es turística y en este tiempo no solamente la cumbre, Carlos Paz, Villa General Belgrano también, no pueden hacer prácticamente nada? ¿De qué manera el Estado ayuda a los protagonistas del bueno, turismo? tratando de asistirlo en lo que tiene que ver con la situación financiera, con los impuestos, ¿no? En nuestra localidad, bueno, hemos decidido eximir y condonar todo lo que tiene que ver con la tasa de la propiedad, la tasa de comercio e industria y el agua a todos los hoteleros y cabañeros desde el mes de abril hasta fin de año, tratando de apoyarlos en pequeños gestos que tenemos y trabajando a la par de ellos. Hasta donde puede la municipalidad, porque me imagino que la coparticipación también va en baja, ¿no? Sí, ha bajado, bueno, los primeros meses de la pandemia, después ha empezado a subir un poco más, a ponerse dentro de lo que veníamos cobrando. Y bueno, se hace por supuesto difícil, pero bueno, trabajando en una administración ordenada, que ya venimos hace 4 años con el contador Rubén Ovelar y titular del PAMI hoy, y bueno, pudiendo llevar a cabo acciones adelante también dentro del municipio, ¿no? Por gestiones que venimos realizando tanto con el gobierno de la provincia como con el gobierno de la nación. Intendente, ¿se puede hacer gestión propiamente dicho, más allá de seguir trabajando con el tema de la pandemia? Porque da la impresión que la pandemia, es cierto, y así tendría que ser, preocupa más a la gestión. Pero hablando de obras, ¿se puede dividir esa agenda? Sí, nosotros lo hemos hecho, bueno, hemos incrementado nuestro presupuesto en este tiempo en lo que es la asistencia social y la parte de salud, pero también estamos trabajando en pequeñas obras que hemos tenido en este tiempo y que hemos podido culminar, como obras de gas natural en barrios de la cumbre, en diferentes institutos educativos, para que cuando vuelvan los chicos a clases puedan tener un lugar lindo. Y bueno, avanzando en diferentes obras de cordón cuneta, que también estábamos haciendo, trabajando con el plan Lo Tengo, que es un plan provincial para que familias puedan acceder a su lote propio. Y bueno, hay diferentes acciones que vamos teniendo, gestiones que queremos continuar dentro de toda esta situación de pandemia difícil para todos, ¿no? Que lo permita, ¿no? Sí. Lo quiero pasar un poco al tema político, si me permite. El año que viene hay elecciones, son las elecciones intermedias, que a diferencia de las otras elecciones se va a renovar 9 diputados nacionales y 3 senadores, que son cada 6 años. Hoy el senador más representativo que tiene la provincia de Córdoba es el senador Carlos Caserio, por su llegada a Alberto Fernández. Lo ve con buenos ojos, más allá que ellos no han dicho, ni creo que lo vayan a decir, digo, si quieren ser o no. Pero ve con buenos ojos que vuelva a repetir Carlos Caserio, o tendría que renovar y dar lugar a otra figura. Sí, hablando de política estamos hablando, ¿no? Por supuesto que sí, lo veo con buenos ojos, una persona que ha trabajado, un gestionador y articulador que ha trabajado durante todos estos años de muy buena manera, bueno, asistiendo a cada uno de los municipios, también tratando de ayudarnos, llegando, sobre todo en el Valle de Punilla, de donde es él, trabajando y bueno, con buen diálogo con todos los intendentes de la provincia, ¿no?
La Ruta 38 es un anhelo de su persona, que por supuesto los intendentes acompañamos, porque sabiendo que en un valle turístico como el nuestro es muy importante, ¿no? ¿Cómo está la comunidad regional, que es importante ahí en el Valle de Punilla? Bien, ha tenido renovación de autoridades a fines del mes de junio, hoy comandada por el intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, con la vicepresidencia también a cargo de Omar Ferreira, el intendente de Villa Giardino, y bueno, trabajando todos los intendentes de la zona. Para canalizar obras que tienen que ver para el Valle de Punilla, ¿no? Un corredor turístico por excelencia, y que esta pandemia de alguna manera le ha puesto coto, lo ha frenado. Pero hay un trabajo mancomunado con esa principal industria sin chimenea como es el turismo. Sí, por supuesto. ¿O cada uno hace su trabajito? Venimos teniendo reuniones, no, un trabajo mancomunado, venimos teniendo reuniones con los demás intendentes, también a través de la legisladora Mariana Caserio, que es la presidenta de la Comisión de Turismo en la legislatura, y con quien intentamos trabajar, hacerle llegar diferentes opiniones que tenemos acerca del turismo y que pensamos y esperamos trabajar para, bueno, poder tener temporada. Como ojalá, porque el turismo es sabido que lo que ingresa va a otras fuentes y hace crecer, en este caso, la localidad de La Cumbre. La última pregunta, intendente. El intendente, su colega de La Falda, pidió la ayuda de Gendarmería para, de alguna manera, tratar de controlar más aún en pandemia. Esto de alguna manera también lo va a beneficiar a las otras localidades. Pero ¿usted cómo lo ve? Porque usted también debe tener problemas de inseguridad. Digo, la inseguridad hoy aparece como un flagelo de muchas localidades y no lo pidió. Sí, bueno, que se viene incrementando de alguna manera por esta situación, pero bueno, nosotros venimos realizando un trabajo permanente con la gente del Ministerio de Seguridad, con la policía de la provincia. No veo con malos ojos que esto sea una institución más que interviene para el cuidado de la seguridad de nuestros vecinos. Nosotros venimos implementando diferentes acciones también, ahora con la colocación de alarmas comunitarias, trabajando con los centros. Era uno de sus anhelos, me acuerdo cuando lo entrevisté vez pasada. ¿Cómo trabajando está ese tema? Muy bien, avanzando, ya próximamente vamos a estar instalando las primeras, cubriendo 3 barrios de nuestra localidad, que es muy importante, y bueno, avanzando en pequeñas acciones que ayuden también a mitigar este problema importante de la seguridad. Como es la inseguridad. La última pregunta, su anhelo para esta temporada 2021. Que podamos trabajar, que el sector privado de nuestra localidad pueda crecer, pueda tener una temporada acorde, bueno, a la situación que estamos viviendo, con los cuidados necesarios, pero creemos que estamos preparados para poder hacerlo. Intendente Pablo Alicio, gracias por su visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos volvemos a encontrar la semana que viene.